con el contenido. Lo último que vimos ayer era la comparativa, ¿no? De precios y de tecnologías entre unidades de estado sólido, discos magnéticos y discos híbridos. Sobre las interfaces, pues esta es una tabla que habla sobre las conexiones, ancho de banda, velocidad, longitud del cable, etcétera. Estos valores van cambiando, ¿sí? Estos valores van cambiando, la tecnología va funcionando, va mejorando. Entonces, solo es de referencia, de verdad que solo es de referencia. De hecho, esta solo se quedó en el SATA 3 y no se hace ninguna actualización al respecto. Y es pura información, o sea, pura información para poder comparar definitivamente las distintas velocidades que hay en las interfaces. Esta interfaz de acá es la interfaz IDE, esta de acá. Eran unas fajas de datos, ¿sí? Eran unas fajitas de datos que teníamos acá los pines y eso iba a la placa madre y ya cada vez nosotros la encontramos menos. Había IDE para unidades ópticas, CDs, DVDs, quemadores, unidades de almacenamiento, los discos duros, y habían IDE para unidades más pequeñas de almacenamiento, los floppy disk, los discos magnéticos. Eran en la misma forma, solo que la longitud era menor. Y usted miraba en la tarjeta madre los dos tipos de IDE. Los IDEs para disquetera y los IDEs para discos y unidades ópticas. El tamaño del conector es independiente de dónde lo voy a conectar. O sea, aquí tenemos un IDE de 3.5 para máquina de escritorio, un IDE de 2.5 para una laptop, ¿sí? Un small outline. Si nosotros vemos, la longitud es exactamente la misma, ¿sí? Eso no cambiaba. Lo mismo sucede con la tecnología SATA. La conexión es la misma, ¿sí? Es esta de acá, este de aquí es el SATA. El tamaño es el mismo, sin importarme el encapsulado. De hecho, y ya se los había mencionado, lo que incluso ya no suelen salir algunos discos es con este tipo de conexión de corriente y que todo sea a través del serial ATA. Y se está haciendo de esta manera. En la tarjeta madre, ustedes van a encontrar, ¿sí? No en todas las tarjetas madres, acuérdense que en algunas ustedes van a tener que ir a buscar en la página del fabricante el manual técnico, pero se suele ver que está rotulado y que están enumerados, ¿sí? Nosotros podemos ver aquí SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3 y miramos que es SATA 2 la tecnología. Y aquí tenemos un GSATA 3, que son 6 y 7, incluso el color cambia, ¿sí? Hay muchos dispositivos, aquí vemos el SysFan 2, el PCH Fan, la MBIOS, la BBIOS, hay muchas placas madres que siempre tienen rotulados. Vemos, por ejemplo, acá DDR3, son los módulos de memoria, ¿sí? Entonces, saber que al igual que con los conectores de audio, hay códigos de colores. SATA 2 es azul, SATA 3 es blanco, ojo, dependiendo también del fabricante, porque han salido muchas tarjetas madres para gamers que todos los puertos están en color negro o la mayoría están en escalas de grises. Entonces, o está rotulado o usted vea directamente la información con el fabricante. Siempre una comparación de tamaño de que aunque sea 3.5 o 2.5, el tamaño del puerto es estándar, ¿sí? El tamaño del puerto es estándar. Recordando que siempre hay discos SCSI y se utilizan siempre en NAS, arreglos SAS o en arreglos de RAID. Acá tenemos una VLAN, una wireless LAN. Esta es una tarjeta de red inalámbrica y podemos ver que el puerto MSATA y el mini PCI Express se parecen, tienen cierta compatibilidad. Entonces, siempre cuando ustedes adquieran alguna tecnología de esta ya más reciente, siempre lean la compatibilidad en las ranuras donde ustedes van a colocar estos dispositivos. ¿Qué pasaba con el BIOS y los discos? Y digo pasaba porque ya no acontece. Hemos de recordar que la BIOS, Basic Input Output System, es la encargada de detectar todo el hardware, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando uno enciende la computadora,
se conecta a través de todos los buses, de todos los canales y hace un barrido de qué es lo que está conectado en la placa madre. Y tiene una tabla de comparación de cómo fue la última vez que estaba todo conectado, qué es lo que está conectado ahora y si todo responde bien. Y luego busca el sector de arranque de la unidad de almacenamiento secundario y le da el control al sistema operativo, ¿no? Ahora le dice el sistema operativo, tú te vas a encargar de la máquina y ahí está el modo kernel, el modo usuario, eso se ve más en sistemas operativos. Pero lo importante y lo interesante es que la gente, uno de los errores que teníamos los seres humanos antes era no estimar realmente la escalabilidad de las cosas. Ustedes ven, por ejemplo, las calles en el centro, calles de un carril, no cabe un vehículo, no hay parqueo. Hay muchos barrios y colonias donde las casas no tienen parqueos. Hay muchas empresas que los parqueos son muy pequeños. ¿Por qué? Porque uno no piensa en cuánto va a crecer la población, cuántos carros van a ser de aquí a 6 años, de aquí a 4 años. Lo mismo con las fuentes de agua, las instalaciones eléctricas, las líneas telefónicas. En la parte de informática, y esto, bueno, estaba viendo discos, sí, lo voy a mencionar ahorita. Yo tengo un amigo que él trabaja en la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Digamos, trabajaba, no he actualizado mi base de datos con respecto a su situación, y él nos contaba en una ocasión que hubo un serio problema. No sé si ustedes saben lo que es un POA, ¿sí? Un plan operativo anual. Todas las empresas, especialmente las empresas públicas, desde noviembre, de octubre, noviembre del año, empieza a planificar para el año siguiente. Las tareas, los presupuestos, qué es lo que se va a hacer. La cuestión del plan operativo anual, cuando es una institución pública, es que ustedes tienen un presupuesto. Ustedes ya saben cuánto van a recibir. Entonces, ustedes tienen que justificar hasta el último centavo de ese dinero. Esa parte de la tarea de tienen tanto dinero y que no sobre ni falte, es porque cuando ustedes vayan a una empresa y estén con un proyecto, así de cerrado tiene que ser. No puede sobrar dinero, ni tampoco puede faltar, especialmente cuando son instituciones estatales o cuando están con convenios internacionales. O sea, uno tiene que tener las cuentas muy claras. Entonces, él nos contaba que uno de los más grandes problemas es el almacenamiento. ¿Por qué? Porque todas las transacciones de los bancos tienen que mandarse a la Comisión Nacional. Entonces, ellos reciben un respaldo de todas las transacciones. Acontece que en este fatídico gobierno que pasó, se hicieron varios cambios para favorecer ciertas partes. Entonces, se duplicó la cantidad de información que se había estimado. Entonces, ellos habían presupuestado cierto almacenamiento y cayó en vigencia la nueva ley y entonces se empezó a duplicar la cantidad de información que ellos recibían, tanto de los bancos como de las cooperativas y de las cajas rurales y un montón de cosas. Entonces, ellos tenían presupuestado cierto dinero que tenía que durar hasta diciembre y ya en marzo se había acabado el almacenamiento. No es tan fácil como decir compremos más, porque no es que ahorita tengo el problema y ahorita lo voy a resolver. Hay un plan operativo anual. Si en este plan ustedes no concibieron o no vieron la posibilidad de uno de esos problemas, no pueden comenzar a desviar fondos de otros renglones presupuestales. ¿Por qué? Porque ya está comprometido el dinero. Y si usted mueve dinero de un lugar a otro, significa que entonces las cuentas no son claras. Porque si usted le dicen, tenés esta cantidad de dinero, ¿cómo la vas a gastar? Y usted dice, la voy a gastar de esta manera, tiene una emergencia y lo desvía y siempre va a cumplir, no que necesitabas tanto, porque estabas pidiendo más. Y empiezan auditoría de finanzas, controles internos y un montón de cosas. Pues lo mismo pasó con los discos. No se consideraba que la tecnología de almacenamiento se iba a abaratar y que se iba a expandir. De hecho, antes de 1994, y ouch, me ha pegado la vejez,
porque yo sé que muchos de ustedes nacieron 6, 7, 8 años después de esto, gente que nació 9 años después de esto. ¡Wow! Duele. Bueno, había una limitante que solo se podían detectar 504 megas de almacenamiento. ¿Sí? Entonces imagínese, usted compraba su computadora allá por los 90, inicio de los 90, y la máquina tenía 200 megas, 300 megas, el que más tenía eran 504. Empieza a pasar el tiempo, la tecnología mejora, se abaratan los costos y ahora tenemos unidades de mayor capacidad. ¿Cuál es el problema? La BIOS no lo reconocía. Entonces usted tenía un disco de 800 megas, pero solo detectaba 504. O no lo detectaba dependiendo del fabricante, o solo le detectaba 504. Entonces se hacían actualizaciones. Y fue bastante increíble que en vez de hacer la actualización a la mayor cantidad de memoria posible, se hizo primero a 4.2 gigas. Eso no duró nada. Luego tuvo que hacerse una actualización a 8.4, a 32, a 64. Dijeron hasta aquí. Actualmente el límite es 144 petabytes. ¿Ok? Si usted coloca más almacenamiento que eso, puede que le dé problema. Las máquinas nuevas ya vienen con esa actualización, pero antes uno tenía que actualizar el BIOS. Y era interesante porque cuando uno estudiaba computación le decían, hay memoria RAM y hay memoria ROM. La memoria RAM es memoria de lectura y de acceso aleatorio y la memoria ROM es read-only memory, o sea, no se puede cambiar. Y de repente uno se encontraba con que tenía que actualizar el ROM. Y no que no se puede cambiar, no es que solo de lectura. Entonces son ciertos problemas entre el idioma y los términos. Y era feo, porque si usted elegía una ROM o una actualización de BIOS que no era la suya, o había algún problema, arruinaba la máquina. Ahí sí que arruinaba la máquina. No es como ahora que usted le dice al sistema operativo actualizaciones automáticas. Ah, sí, mira, hay que actualizar el BIOS. Ah, actualizarlo, no hay problema. Y ya desde el sistema operativo se actualiza. Antes esto era con discos de arranque. No permitía que se cargaba el sistema y se cargaba, se le daba el control al disco. Un relajo que se hacía. Pero sí es un dato bastante interesante, bastante curioso. Siempre lo mantengo, porque cualquiera diría, si ya no pasa, ¿para qué mencionarlo? Pues precisamente para recordarles a ustedes la importancia de la correcta planificación en los proyectos y considerar la escalabilidad. Ustedes ahorita están estudiando una carrera y ya tienen que ir pensando en qué va a pasar cuando se gradúen. No que un poco, de verdad un poco, pero todas sus acciones tienen que ir encaminadas a la obtención de sus metas. Ustedes no pueden ir por la vida viviendo el día al día sin un norte. Pueden caer en depresión y otro tipo de cosas. O sea, nos estamos volviendo más viejos y la tecnología cada vez tiene avances y no nos podemos quedar atrás, menos en esta carrera. Muchas de las cosas por las que hoy se contrata gente se dejan de pagar porque ahora inteligencia artificial y otros mecanismos hacen las cosas. Entonces, actualicémonos y si bien es cierto, ser el mejor, ser la mejor en algo es difícil cuando hay miles de millones de personas, pero la gente siempre contrata a los mejores prospectos. Entonces, piensen ustedes, ok, tengo que hacer un trabajo, ¿cuánto tiempo de holgura me va a tomar? ¿Qué recursos voy a consumir? Traten ahora, desde ahorita, de llevar esa mentalidad gerencial. Puede ser solo un trabajo de una clase. Es más, puede que ni siquiera sea un trabajo en grupo, pero ustedes oblíguense a estimar los tiempos. ¿Cuánto tiempo me va a costar? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Ustedes han visto que esas técnicas de concentración, antes de ponerte a trabajar, tienes que tener todo listo para que después no te distraigas, no te levantes. Ok, usted es igual. Ah, ok, necesito hacer esta tarea de, qué sé yo, de química orgánica. Voy a necesitar el libro, voy a necesitar material de apunte, voy a necesitar mi celular por si tengo alguna consulta web. Tengo que silenciar WhatsApp y las demás redes, salud digital. Ah, pucha, tengo que actualizar mis componentes. Yo sé que el fin de semana voy a trabajar en programación. Bueno, voy a actualizar mi máquina para que no tenga la sorpresa
que a mitad de trabajo me salga, oh, es necesario hacer una actualización y eso me dilate. De por sí tendemos a procrastinar. Entonces, vayamos considerando eso. A futuro voy a poder cumplir con los tiempos estimados, voy a poder satisfacer las necesidades de información. Considerémoslo. Instalación y administración de software en los discos. Hoy por hoy, yo creo que todos los que estamos aquí hemos instalado por lo menos una aplicación en el celular. Quien me diga yo nunca he instalado, lo dejo en duda. Porque por lo menos WhatsApp o Telegram o Discord lo ha instalado. Yo les pedí que instalaran el Moodle, ¿sí? Para que no tuvieran que estar pendientes del sitio web, sino que pudieran acceder más fácil desde el celular al campus. Entonces, también tuvieron que haber instalado software de edición de imágenes y de video. Creo que todos acá hemos instalado software. No todos hemos instalado sistemas operativos, eso sí, pero por lo menos todos hemos instalado aplicaciones. La instalación es el proceso mediante el cual podemos hacer que el sistema operativo reconozca y ejecute un programa para poder hacer uso de él. Este software, al igual que el sistema operativo, se encontrará almacenado en alguna de las unidades de almacenamiento secundarias reconocidas por el sistema operativo. Y es que desde ya, usted tiene el procesador, usted tiene la memoria principal. Dependiendo del arreglo que tenga, puede tener la tecnología o no de Intel Optane. Y aquí tenemos la unidad de estado sólido o tenemos un HDD. Ahí está una D. O tenemos un disco híbrido. Cuando usted instala un software, acuérdese que lo que nosotros tenemos es código binario. Un conjunto de unos y ceros que al final este señor de acá tiene que decodificar y ejecutar. Es lo que hace el procesador. Lee las instrucciones de memoria principal, las decodifica, las ejecuta y va con la instrucción siguiente. Entonces, cuando yo quiero instalar un software, lo que hago es que almaceno en la unidad secundaria, de memoria secundaria, el código fuente de esa aplicación. Almaceno el programa. Cuando yo lo quiero ejecutar, ese programa, ¿sí? Que solo tengo el código acá, empieza a ejecutarse, es un programa en ejecución. Esto lo ven ustedes a mayor detalle en sistemas operativos, que ya se divide en páginas, en memoria virtual y va para los marcos de página, la memoria principal. Bueno, no importa. Lo que me interesa es que el programa en ejecución se convierte en procesos. Esos procesos se cargan en memoria RAM. Y de aquí de RAM es que el procesador comienza a ejecutar esos procesos. Entonces, la instalación es el proceso mediante el cual hacemos que el sistema operativo reconozca y ejecute un programa, que pueda entender las líneas de código y lo cargue en memoria RAM, cargue todas las instrucciones en RAM, instrucciones que el procesador luego va a recuperar y va a ejecutar. La instalación de software varía de sistema operativo a sistema operativo. Ustedes creo que han instalado en su dispositivo iOS directamente desde el Store, o han instalado en su dispositivo Android directamente desde la Play Store, o han instalado en su sistema operativo Microsoft Windows. Nos vemos, no sé quién se va. Entonces, ustedes hacen la instalación y dependiendo del sistema operativo, el proceso. Generalmente se acostumbra que haya un gestor de paquetes. Entonces ustedes tienen en este caso la Play Store, seleccionan el paquete dentro del catálogo y le dan instalar. Como quien instala juegos en una consola. Ya en el sistema operativo Windows, pues no, usted agarra el programa, tiene su instalador y se va. Entonces depende del sistema operativo cómo se va a instalar un programa. Puede o no tener dependencias. Es decir, que necesita que otro software esté ya instalado para poder instalar mi software. ¿Ok? Ustedes van a ver, por ejemplo, y lo van a experimentar en bases de datos, lo van a experimentar luego en lenguajes de programación, que quieren instalar Visual Studio Code o algún IDE de programación y le dice, se necesita una versión de framework de tal, se necesita una versión de lenguaje tal para poder para poder ejecutar correctamente este software. Entonces ustedes lo que hacen es que actualizan el sistema operativo para poder satisfacer esas dependencias. Además, hay ciertos requerimientos de hardware
que incluye la cantidad de espacio disponible, la cantidad de memoria que voy a necesitar y que también hace sugerencias sobre los procesadores para ejecutar ese software. Hacer que un sistema operativo reconozca un programa y permita su uso, en ocasiones suele ser un proceso complejo que implica creación de carpetas, asociación de archivos, configuraciones especiales, entre otros procesos que mal ejecutados podrían ocasionar fallos en el software o en el mismo sistema operativo, por lo que los desarrolladores de aplicaciones incluyen un programa especializado llamado instalador en sistema operativo Microsoft o cuyo kernel deriva de Microsoft, como el sistema React OS, generalmente es install.exe o instalar.exe o setup.exe o un .msi. Son extensiones de archivo ejecutable exe, MSI en el sistema Microsoft Windows. Ok. En el nuevo sistema Windows, en el Microsoft Windows 11, yo puedo instalar APK. Que los APK son software de Linux, ¿sí? Software de Linux. En Linux puedo instalar los APK, puedo instalar los .deb o puedo instalar los .pkg, ¿ok? Pero no importa, de manera vamos con eso. Que el instalador usualmente ustedes lo van a encontrar con instalar, configurar, porque puede ser un setup.exe, un install.exe, en cualquier idioma, esa palabra, ¿no? En los sistemas asterisco Nix son todos los sistemas que se rigen bajo el estándar POSIX, tranquilos, tranquilas, eso lo ven en sistemas operativos, puede ser .o o .deb, que son los ejecutables de Linux, por ejemplo. Ese instalador realiza de manera casi automática los procesos complejos y dependiendo del software, la complejidad del instalador. No es lo mismo instalar un sistema operativo que instalar una suite de ofimática, por ejemplo. O sea, no es lo mismo ese tipo de instalaciones. Modo kernel, modo usuario. Ok, ustedes me tenían que dar la evidencia del trabajo realizado durante la edición del video. Algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es a la correcta gestión de directorios. Hubo grupos que crearon una carpeta y ahí lo metieron todo. O sea, lo tiraron todo, sin importar cómo se llamaba el archivo, sin importar qué era. Hubo grupos, otro lado de la moneda, que sí organizaron correctamente la estructura de directorio. Pusieron raíz, dijeron ejecutable o versión final o video final, luego videos fuente, audios fuente, imágenes, y todo iba en su carpeta bien estructurado, bien organizado. Hubo gente que se mandan los audios por WhatsApp, por ejemplo, y cuando los descargan aparece la fecha, WhatsApp, no sé qué. Y así estaban nombrados los archivos. Tenemos que acostumbrarnos a la correcta gestión de nuestro directorio, de nuestros sistemas operativos, a que todo esté ordenado. La carpeta de descargas es un desastre. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 copias del mismo archivo. Y si ustedes empiezan a hacer mantenimiento, ustedes ven que la carpeta de descargas es de las que más tamaño ocupa, más almacenamiento requiere. Y no saben si borrarlo o no borrarlo. Y es interesante eso de la condición humana, que ustedes saben que lo que está en descargas lo bajaron o del correo o de internet. Y les cuesta borrarlo. Hay un apego a archivos digitales bastante interesante. Bastante interesante, de verdad. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme en